María, de 35 años, siempre se sintió abandonada por sus parejas. A pesar de que sí había tenido diferentes parejas, siempre se sentía abandonada y siempre la terminaban dejando. Después de que María hizo una constelación familiar, se dio cuenta que su abuela materna había sido la primera esposa de su abuelo, pero que después éste la había dejado por otra mujer y su mamá se sintió muy mal por eso. Sin darse cuenta, María estaba cumpliendo una lealtad familiar. Estaba siendo abandonada por los hombres como su abuela. Bienvenido a la Escuela de Expansión. Ha sido un buen tiempo sin que no hablamos, o bueno, al menos un buen tiempo para mí. Creo que estamos en unos momentos bastante transformadores para todos. Espero que te estés dando el proceso de acompañamiento de ti mismo, de ti misma, y ya sabes, si de todas formas necesitas acompañamiento específico, también tienes personas como yo que te podemos apoyar en tu proceso para tal vez darte otra perspectiva, porque la única persona que realmente puede ser el maestro real de su vida eres tú mismo, guiado por la presencia divina que te puede inspirar para que tú mismo o tú misma puedas dejarte guiar, mejor dicho, para que puedas dejarte guiar sin necesidad de todo el tiempo irte a una cantidad de acciones inconscientes que te pueden llevar al sufrimiento. Vale, hoy vamos a hablar sobre las lealtades familiares que muchos de nosotros seguimos. Espérame, estoy un poco apretada aquí. Vamos a hablar sobre las lealtades familiares y quise hacer este video ya desde hace tiempo, porque bueno, no quiere decir que si tú haces constelaciones familiares y te voy a explicar qué es, se vayan a resolver ciertas cosas en tu vida de forma automática, pero creo que son una herramienta maravillosa, no solo el saber cuando estamos cumpliendo ciertas lealtades familiares que nos llevan a evidenciar bloqueos en nuestra vida o repetir patrones, sino también porque te permiten dar ese chip, ese cambio de tuerca, identificar cosas inconscientes, identificar inclusive secretos familiares que te han llevado a manifestar la situación que estás manifestando en este momento o que alguna persona que tú amas está manifestando. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Diana Isabel Carreazo y si esta es la primera vez que te conectas a la Escuela de Expansión, es un honor que estés aquí y que juntos podamos expandir nuestra conciencia. Pues bien, las lealtades familiares son básicamente comportamientos, tal cual como cuando estamos actuando de forma inconsciente, son comportamientos que estamos repitiendo en nuestro diario y que no nos explicamos por qué. Porque resulta que mi mamá siempre se hace cargo de mis abuelos, pero que el resto de la familia nada que ver. Porque resulta que hay un hijo que es drogadicto en la familia y entonces se siente rechazado y por más que lo han llevado a centros de rehabilitación, no logra recuperarse. ¿Por qué puede que estés viviendo alguna crisis económica o por qué puede que siempre vives los mismos patrones con tus parejas? Por supuesto, sabes que aquí trabajamos especialmente metodologías psicológicas y metodologías que también incluyen lo espiritual, porque yo incluyo la ciencia con la espiritualidad, entendidas realmente como un cambio de tu percepción, especialmente de tu percepción mental y de la liberación de los patrones también emocionales. Pero las constelaciones familiares, así como la epigenética entendida como el estudio de los genes y lo que se va transmitiendo en nuestros genes, porque científicamente se ha probado que se van repitiendo patrones en nuestro sistema genealógico, cosa que a veces tú no te das cuenta y tienes alguna enfermedad de algún abuelo, un tatarabuelo, etcétera, pues lo mismo sucede con patrones emocionales o con dinámicas sistémicas, tal cual como lo llama Bert Hellinger, porque cuando tú naces en un vínculo o en un árbol familiar, pues estás entrando a un sistema familiar que tiene ciertos tipos de dinámicas, que tiene ciertos tipos de enfermedades o que tiene ciertos tipos de relacionamiento con la vida, que tú te preguntas por qué resulta que en esta familia hay tantas muertes y siempre viven en la tragedia, porque resulta que en esta familia todas las mujeres son la mujer luchona y los hombres pueden parecer entre comillas, porque igual todos los seres somos iguales, pero puede que los hombres estén viviendo más desde su energía pasiva que desde su energía masculina de acción, o porque puede ser que en esta familia específicamente todos los hombres son alcohólicos, y eso no es porque sí, es porque vivimos en patrones, justamente como te estaba diciendo, que son heredados. Entonces, así como el ejemplo que te di de María, podríamos ir a muchos otros ejemplos. Por ejemplo, Carlos siempre que emprendía negocios fracasaba. En una constelación familiar, que de hecho publica en Órdenes del Amor Bert Hellinger,
él descubrió que su bisabuelo había sido despojado de las tierras injustamente y había vivido a partir de entonces en la pobreza. Carlos, por amor a su familia, siempre repetía el destino de perderlo todo para ser leal al dolor de sus antepasados. Aquí el aprendizaje de él fue reconocer que su éxito no traicionaba a su familia y así pudo avanzar sin miedo para dejar atrás esa historia de sufrimiento. Ana tenía un hijo adolescente con problemas de adicción y hacía todo por él. Lo llevaba a terapia, le pagaba rehabilitación, lo vigilaba, pero nada funcionaba. Y en una constelación entendió que su ayuda era excesiva y que sin darse cuenta le impedía asumir su propio destino. Ahí entonces cuando Ana dejó de tratar de forma excesiva de proteger a su hijo y se dio cuenta que le estaba impidiendo su propio destino al intentar salvarlo, le devolvió a él la responsabilidad de su vida y el hijo empezó a tomar decisiones sobre sí mismo. Entonces, el aprendizaje en este punto específico de esta constelación fue que a veces la ayuda es soltar y permitir que la otra persona aprenda de sus propias experiencias. También, por ejemplo, Lucía había formado una pareja amorosa y estable, pero cada vez que todo iba bien, sentía ansiedad, provocaba peleas sin razón. Un tipo de apego evitativo temeroso. Y en terapia descubrió que su madre había sido infeliz en su matrimonio y que inconscientemente ella estaba boicoteándolo también para no ser más feliz que su madre. Cuando comprendió eso, Lucía pudo decir internamente: mamá, respeto tu destino, pero yo elijo la felicidad. Entonces, acá estamos viendo algunas de las dinámicas de las constelaciones familiares, especialmente las que trabajó Bert Hellinger, pero también es muy interesante el trabajo que hizo Hammer para identificar también los patrones que se heredan de enfermedades, porque resulta que yo tengo diabetes y que mi tatarabuelo tuvo diabetes, aunque también lo que hace en la nueva medicina Hammer nos muestra también cómo nuestros patrones emocionales nos llevan a desarrollar cierto tipo de enfermedades. Y si te llama la atención esto último, me cuentas y hacemos un video sobre eso, porque personalmente yo misma he vivido un largo camino en el que he estado y estuve manifestando enfermedades gracias a que no me daba cuenta que había muchas emociones estancadas relacionadas puntualmente con esas enfermedades. Pero bien, hablando entonces sobre las lealtades familiares, es importante que te des cuenta y puedas empezar a valorar si tal vez estás repitiendo un ciclo familiar. Por ejemplo, si tú te das cuenta que de una u otra forma y desde la frustración, no desde el amor, te estás haciendo cargo de tus padres o que siempre vives en dinámicas dañinas con tus padres, es importante que revises si estás siguiendo una lealtad familiar. Te voy a dar un ejemplo. En mi familia materna, en el lado de mi abuelito, eran albinos. Y mi abuelo maltrató bastante físicamente a mi abuelita. Las hijas de mi abuelo, es decir, mis tías y mi mamá, sin darse cuenta de forma inconsciente, solamente tenían relaciones con hombres morenos o un poco más de herencia africana, sin darse cuenta por no traicionar a su mamá, porque su mamá había sido lastimada por un hombre blanco. Por ejemplo, yo misma me di cuenta que estaba siguiendo lealtades familiares con relación al dinero durante mucho tiempo, porque las mujeres siempre debían hacerse cargo, porque nadie podía hacerse cargo de ellas cuando eran niñas. Entonces ellas decidieron que tenían que hacerse cargo por sí mismas y entonces el ego las llevó a quererse hacer cargo también de hombres para no sufrir lo mismo de que nadie podía cargar con ellas. Y cargar con ellas es realmente un tema más egótico porque el único que se encarga de nosotros es la vida, el universo, la creación, Dios, la inteligencia divina, como tú lo puedas llamar o como tú lo quieras llamar, que es realmente quien tiene la decisión en todas las áreas de nuestra vida y nosotras solamente lo que estamos haciendo es actuar alineadamente o desalineadamente, a veces haciendo a seres inconscientes e incongruentes. Es interesante ver con relación a las lealtades familiares, si en este momento tú estás viviendo alguna situación de desequilibrio, sea en tu familia, en tus relaciones sexoafectivas, o si tal vez la estás viviendo en el trabajo o en situaciones económicas, o te sientes estancado, o tu familia, alguien de tu familia, por ejemplo, tienes un hijo que está en drogas, etcétera, que reflexiones un poco a profundidad
si puede que en tu familia, consciente o inconscientemente, estés repitiendo una lealtad familiar. Si en tu familia siempre se traicionan, si pelean por las tierras, si resulta que tienes temas con dinero, es importante que revises los temas de merecimiento, los temas en torno a cómo en tu familia han vivido el merecimiento. Si resulta que, por ejemplo, en el caso que te decía de las personas alcohólicas, resulta que tu papá fue el único que no consumió licor, te lo digo porque en mi caso pasaba así con mi papá, que fue la oveja negra, digámoslo así, en un sistema familiar en el que la mayoría de hombres seguían ciertas dinámicas, también puede suceder que entonces tú seas el que está bloqueando una tradición o una lealtad de embriagarte o una lealtad de sedar las emociones o actuar de alguna forma, y cuando tú no cumples esa lealtad estás traicionando inconscientemente al sistema, con lo cual tú inconscientemente te estás castigando por no hacer lo mismo que tus padres. Muchas de las personas que emigramos fuera de nuestro país de origen, en uno que otro momento pudimos haber vivido la sensación de que no avanzábamos de una forma u otra sin darnos cuenta que puede que estuviéramos cumpliendo una lealtad familiar, de que al habernos salido del árbol familiar no estábamos cumpliendo con supuestamente las cargas que teníamos que cargar. Si quieres ir avanzando en esto, es interesante que me contactes para que podamos hacer una sesión de constelaciones familiares, pero el primer trabajo que yo te sugiero en este momento es que si estás empezando a ser consciente de esto, te digas a ti mismo y a ti misma, y que también le digas a tus ancestros: muchísimas gracias por todo lo que me han dado, recibo los dones que me son dados porque los merezco por hacer parte de este árbol familiar, pero también suelto todas las cargas que no son mías y me libero. Gracias, lo siento, perdón, te amo, el Ho'oponopono del que hemos hablado en otro video que te lo dejo por ahí. Y ya está. Y cada vez que lo sientas puedes decirlo eso a tus ancestros. Y sí es interesante, porque es que entonces cuando tú haces las constelaciones familiares te vas pillando por un lado y por el otro, que es que resulta, como en el caso de mi mamá, que ya no sabía que había otra hermana con su mismo nombre. Y esa hermana que nadie conocía, que tenía su mismo nombre, había sido la primera, con lo cual mi mamá estaba cumpliendo una lealtad. O cuando tú no te enteras que ha habido abortos, o que ha habido muertes, o que ha habido personas que han sido excluidas del árbol familiar, y que esos secretos que se mantienen en la familia son lo que hacen que otras personas repitan las mismas dinámicas por una lealtad inconsciente. Los hijos que terminan siendo drogadictos porque el tatarabuelo tenía una deuda o también había sido alcohólico o había vivido en la guerra. Las personas que siguen en matrimonios en los que no son felices por cumplir con lealtades con las mamás. Entonces yo creo que este video de introducción es muy interesante para que tú puedas empezar a evaluar y a contestarte consciente o inconscientemente si estás de alguna forma cumpliendo alguna lealtad familiar, para que te empieces a hacer cargo. ¿Cómo puedo yo entonces reflexionar, llorar y reconciliarme con lo que mi familia ha vivido sin necesidad de repetirlo? Déjame saber si tienes dudas sobre este video y continuamos entonces en los siguientes. Un besito, muchas gracias.